Bienvenido a una nueva entrega de comentarios y reflexiones a través de Voz Media Network, Canal 85. En esta primera sección, pues comenzamos con los comentarios de las principales noticias nacionales e internacionales. En esta semana, en el área internacional, sigue el área de Medio Oriente con sus complicaciones, porque sigue todavía el tema de la lucha de Israel, una lucha por su propia supervivencia contra el terrorismo y contra ya no solamente Hamas, sino contra Hamas, Hezbollah, Irán, los Hutis y todos los países satélites que forman parte de ese eje que preside Irán, que evidentemente lo que desea es la desaparición de Israel. No habla de una convivencia pacífica con Israel, no reconoce ni siquiera la existencia de Israel. Evidentemente, en esa guerra continúa el tema de que cuando tienen que ejecutar cualquier acción militar, ciertamente hay civiles que lamentablemente se ven envueltos en esta situación. Pero es la única manera que hay para poder realmente destruir una célula cuya misión es la destrucción completa de Israel. Hay que entenderlo. Ojalá que se pueda lograr un acuerdo de paz rápidamente que pueda ayudar, pero siempre preservando el derecho que tienen ambas naciones de coexistir. Evidentemente, tiene que coexistir, digamos, los países árabes con la preservación del Estado de Israel. Eso es fundamental. El tema de la guerra de Ucrania y de Rusia continúa todavía, porque es evidente, fue una invasión de Rusia a Ucrania, una anexión primero de Crimea y después una invasión sin precedentes en el derecho internacional. Y eso continúa todavía porque los ucranianos no tienen ningún interés en ser anexados, sencillamente anexados en pleno siglo XXI por la fuerza, por Rusia. En el tema nacional, pues podemos mencionar que continuamos en tiempos de reforma. El presidente Abinader continúa introduciendo reformas. En esta oportunidad ya había hablado de las reformas constitucionales. La reforma en el área de trabajo, pues también llegó a consensuarse y creo que prontamente se introdujo, creo que ya un proyecto en el Congreso de la República para ver, y si no, se va a hacer en los próximos días. También esta semana se planteó lo que es la consolidación del Estado y la reducción de una serie de instituciones cuyos roles se chocan con el papel que desempeñan otras instituciones. En este caso, lo más relevante es, digamos, la fusión del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo con el Ministerio de Hacienda. Y también lo que sería la fusión, vamos a llamarle así, entre el Ministerio de Educación de la República Dominicana y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que regula las universidades. Así habría como una especie de control completo sobre el sistema educativo, desde la primaria, intermedia, hasta la universitaria. Eso además de otras instituciones también que tal vez ya cumplieron su misión y que hay otros ministerios u otras instituciones que desempeñan esas mismas funciones. También este programa se graba los jueves y sale los viernes a las 10 de la noche, pero ya se introdujo en las cámaras legislativas el proyecto que modifica los artículos de la Ley 124, los artículos que fueron objetados por la Sociedad Dominicana de Diarios y por otras entidades, porque entendían que esos artículos vulneraban derechos fundamentales.
Entonces eso también se introdujo en el Senado y en el Congreso. Y por otra parte, para finalizar lo que es el tema de las reformas, que es el tema de la semana, y antes de mencionar la salida del presidente Abinader en este fin de semana para asistir a Naciones Unidas, también al parecer en el Partido Revolucionario Moderno se llegó a un consenso de la reducción de los diputados. Ya no serán los 36 que proponía el presidente de la República, sino serán 20. Se dejan sin aumentar los diputados nacionales y los diputados de ultramar continúan con el mismo número. Eso parece ser que es lo que va a primar en el Congreso, porque el PRM es el que tiene la mayoría. Vamos a ver ahora cómo concilian la propuesta del Poder Ejecutivo con lo que han decidido los diputados con una fórmula, digamos, intermedia. Finalmente, el presidente de la República sale este fin de semana para participar la próxima semana en la reunión de Naciones Unidas. Siempre su participación es importante porque en ella usualmente el presidente vuelve y recalca el tema del problema haitiano, que todos requerimos que la comunidad internacional continúe apoyando. No es solamente haber enviado una fuerza multinacional para ayudar en el combate con las bandas existentes en Haití, sino también que ahora hay que darle el apoyo financiero que requiere esa fuerza multinacional, completarla también porque todavía sigue siendo en un número pequeño, y seguir también orientando al Consejo Presidencial Transitorio y al Primer Ministro para que se realicen también las reformas institucionales que requiere Haití, porque el tema es que hay que hacer Haití un país viable. Por el momento es un Estado fallido, hasta el momento es un Estado fallido, en el que continúa la migración masiva de todos sus ciudadanos porque no encuentran solución a sus problemas en Haití. Entonces es importante la presencia de nuestro presidente por lo que pueda decir y además porque siempre aboga por esa situación que sigue siendo el principal peligro para el proyecto de nación que concibió Juan Pablo Duarte y que nosotros hemos mantenido durante todos estos años y que contra viento y marea, pues aquí estamos. La República Dominicana sigue siendo un país libre, soberano e independiente. Con esto, amigos, vamos a la pausa para continuar entonces la segunda sección. Hoy contamos con la honradora presencia del doctor José Leonardo Martínez Hoppelman, con quien vamos a hablar precisamente de las reformas, porque él representa una institución sin fines de lucro que tiene un proyecto, tiene opiniones sobre esas mismas reformas que el Poder Ejecutivo ha sometido. Vamos pues a la pausa y seguimos entonces con la segunda sección. Ahora de Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde, con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángel Acosta. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales,
@tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Amigos, continuamos en la segunda sección de comentarios y reflexiones. Hoy nos honra con su presencia el doctor José Leonardo Martínez Hoppelman, un abogado litigante en los tribunales de la República que se ha visto, que ha participado en casos de importancia en la sociedad dominicana en los años recientes, que es una persona que no teme expresar sus opiniones, y lo hemos traído para que nos ilustre acerca del tema de las reformas, porque él tiene una propuesta interesante en lo que se refiere al área de las reformas, ¿verdad? Y como estamos en reformas, primero constitucional, después la laboral, que parece que ya se acordó algo, sacando o poniendo aparte el tema de la cesantía, estamos en la reforma fiscal que ha de llegar, pero queremos escuchar primero la reforma constitucional, que ya ustedes saben que consta solamente de 4 aspectos, pero con él, a quien agradecemos su presencia, vamos a continuar esta conversación para que lo ilustre. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por recibirme. Aquí estamos. Bueno, comencemos de inmediato. Háblanos de su propuesta primero que usted tiene. Mire, la propuesta no es mía a título personal, es de la Iniciativa por el Estado Social Democrático y de Derechos, una entidad sin fines de lucro en proceso de formación que empezó ese proceso por allá en los inicios del año 2019, cuando empezaban los rumores de los aprestos de modificación de la Constitución para permitir una tercera reelección de en ese momento el que era presidente de la República. Como eso no se materializó, la iniciativa quedó engavetada. Ahora un grupo de jóvenes profesionales, igual que yo, abogados, economistas, administradores, pues nos pusimos de acuerdo para emitir una opinión respecto de lo que ha sido presentado por el Poder Ejecutivo para tomar en consideración para la reforma. Y lo primero que establecimos es que es positivo y loable los objetivos planteados por el presidente de la República en la carta de remisión del proyecto que declara la necesidad de la reforma constitucional en esos 4 puntos. Sin embargo, llamamos a la atención sobre el contenido de la ley de necesidad de la declaratoria de la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hoy en día la República Dominicana completa apoya establecer barreras y obstáculos para la modificación del artículo 124, que establece la reelección y la forma de elección presidencial, también es cierto que esa posición ha sido una posición que ha variado históricamente en la República Dominicana. Y si queremos poner esas barreras, no necesariamente queremos romper el camino para llegar hasta el artículo 124, porque la sociedad actual quiere y entiende como necesario 2 periodos y nunca más. Y eso creo que es el modelo que todo el mundo quisiera mantener. Pero esa es la realidad actual. Mañana las futuras generaciones tienen el derecho de autodeterminarse respecto de qué tipo de modelo de elección presidencial quieren. En ese sentido, una cosa es poner un candado, como bien decíamos, y otra cosa es cerrar la puerta o mantener o eliminar la puerta. Entonces lo que se propone respecto del tema de la reelección presidencial es prácticamente eliminar la puerta, porque se pretende establecer como una cláusula pétrea el tema del artículo 124, llevándolo a donde se encuentra la forma de gobierno, que es la cláusula pétrea por definición de nuestro Estado. 268. Correcto, el artículo 268. Entonces, se pretende unir en matrimonio el artículo 124, que históricamente ha sido el artículo que más se ha tocado de las 39 reformas que hemos tenido, creo que alrededor de 32 o 33 le han tocado a la forma de elección presidencial o a sus requisitos,
y entiendo que ese artículo no compagina con el 268, que es el artículo que nunca se ha modificado. Explique cómo sería esa modificación. Lo que se plantea es establecer en el artículo 268, después de que se establece que la forma de gobierno es civil, democrática y representativa, entonces ninguna reforma puede versar sobre la forma de gobierno, tampoco sobre la forma de elección presidencial establecida en el artículo 124. Entonces, se pretende unir en matrimonio esos dos artículos, lo que desde nuestra óptica pudiera generar en el futuro el primer evento del rompimiento de una cláusula pétrea, porque la sociedad va a autodeterminarse y el poder político en su momento hará lo que entienda que puede hacer a través de la representación que obtenga a través del voto directo. Sin embargo, nosotros somos de opinión que ese obstáculo que está ahí no es un obstáculo como tal, sino eliminar el camino hacia la sociedad pueda establecer su propia forma de elección presidencial. En el futuro, claro está. Ahora, ¿qué si nosotros estamos de acuerdo en que se establezcan fronteras y barreras duras para modificar el artículo 124? ¿Y cómo se logra eso? Bueno, pues hay una propuesta establecida en la Constitución que nos parece genial, donde en el último artículo de la Constitución, creo que es el 278, se establece que no podrá beneficiar a ningún mandatario de turno la propia modificación constitucional que él proponga. Es decir, que creo que ellos incluyen algo similar, no sé si incluyen lo del primer mandatario, pero sí incluyen el hecho de que nadie podrá beneficiarse de la reforma propuesta hecha por ellos mismos. Entonces, eso es genial y es un primer obstáculo. ¿Por qué? Porque si mañana un gobernante con el poder necesario para modificar la Constitución quiere modificar el artículo 124, no le va a aplicar a él, sí, claro, le aplicaría al próximo. Entonces, esa es una primera barrera y eso está buenísimo. Ahora, una segunda barrera es establecer en el artículo 124 que la modificación de ese artículo tiene que ser refrendada a través de un referéndum aprobatorio con una mayoría calificada. En vez de tener la cantidad necesaria actualmente del 30% de los votantes inscritos, subirlo al 50%. Claro. Y así tener... Y exigir también que desde 50 sea... Exactamente. Una mayoría absoluta prácticamente. Exactamente. O algo entonces, más. Con eso se le deja la puerta abierta a la sociedad de que cuando entienda que los 2 periodos y nunca más no son la solución que ellos entienden para el devenir político del Poder Ejecutivo, pues puedan modificarla. Eso sobre el punto de la reelección presidencial y el artículo 124. Le voy a decir que es una propuesta interesante porque yo, tal vez como usted llama, incluir eso en tal vez la única cláusula pétrea real que hay en la Constitución. La única que no se le ha puesto la mano. La única, porque la demás es cierto que se ha modificado. Y todas las modificaciones han tenido que versar casi siempre por el tema de la reforma de la reelección presidencial, desafortunadamente. Bueno, la más estable de todas las constituciones fue la de Joaquín Balaguer, que duró 28 años, precisamente porque no había inconvenientes en el tema de la reelección presidencial. Así es. Un hombre coherente con su pensamiento, porque alguien pensará, alguien dirá, en una conferencia que el doctor Balaguer pronunció el 28 de octubre de 1952, que está en uno de sus libros, La palabra encadenada, que se llama En principio de la alternabilidad en la historia dominicana, establecía muy claramente cuál era su posición con referencia a eso. Pero bueno, me parece muy interesante su propuesta y juiciosa. Debe ser bien ponderada por los legisladores para evitar que la única cláusula pétrea que haya se pueda de alguna manera exponer en el futuro sin necesidad, cuando hay otras formas de poder asegurar que se dificulte. Si no, digamos, como usted dice, si no es una puerta, vamos a llamar que es un valladar bastante difícil de salvar. Entonces creo que interesante la propuesta. Continuemos con las demás. Mire, sobre el tema de la unificación de las elecciones, nosotros hemos estado de acuerdo con ese punto desde siempre. Entendemos que la sociedad luce cansada y abrumada del exceso de propaganda y los costos excesivos para el Estado dominicano de esas campañas políticas y los financiamientos de los partidos en los años electorales.
La data así lo indica. Las elecciones municipales presentan una menor votación que las elecciones presidenciales y unificarlas pudiera dar al traste con una mayor participación de votantes y por lo tanto una mejor calidad de la democracia. Por lo tanto, en ese punto nosotros no tenemos ningún tipo de objeción. Con otro punto con el que la iniciativa tiene una opinión particular es con el tema de la elección del Procurador General de la República. La iniciativa aplaude de manera eufórica y con entusiasmo el hecho de que un presidente en el ejercicio del poder se autolimite en el ejercicio del poder. Eso es algo sin precedente, hasta donde yo tengo conocimiento. Sin embargo, la forma en que se materializa ese desprendimiento no la entendemos lo más correcta posible. Y nuestra intención con las observaciones que hemos hecho es llevar y materializar el discurso que se nos ha traído a la Constitución Dominicana. Entonces, entendemos que la propuesta de que el procurador lo elija el Consejo Nacional de la Magistratura es excelentemente buena. En el Consejo Nacional de la Magistratura están representados los 3 poderes del Estado y se pretende eliminar de allí al Procurador General de la República, una figura que rompe el equilibrio de los poderes del Estado en ese organismo. Y eso, la iniciativa se muestra conforme con esa decisión. Pero originalmente no estaba. No estaba y luego fue incluido. Originalmente no estaba. Entonces, lo que la iniciativa llama la atención es con lo que se propone para la elección del Procurador General de la República, y es que el presidente presenta al Consejo Nacional de la Magistratura una persona. Entonces, para evitar el tema de la designación directa o de la influencia directa del presidente de la República en la designación, al menos que presente 3. Y que el Consejo Nacional de la Magistratura en audiencia pública los entreviste, la sociedad vea cuáles son las competencias de cada uno de ellos y que el Consejo pues elija uno de esos 3. Eso es sobre esa particular. Sobre el otro particular que se establece sobre el Procurador General de la República, que se le establecen los mismos requisitos de elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y se le lleva la apoliticidad al procurador, entendemos que esa propuesta tiene que ser un poco observada. ¿Por qué? Porque a la Procuraduría General de la República se le está quitando el diseño de la política criminal del Estado contra la criminalidad para pasarlo a un Ministerio de Justicia. Entonces, como ya la función del Procurador General de la República será una función de administrador institucional y de persecutor judicial, pues nosotros entendemos que una de las características que tiene que tener el Procurador General de la República es que se desempeñe en el área del derecho penal. Porque no podemos traer, por ejemplo, sin menospreciar a nada ni a nadie, un abogado que haya ejercido derecho marítimo para que sea Procurador General de la República. O laboral, aunque el derecho laboral tiene un área penal. Bueno, pero esa es la idea. Especializar al Procurador General de la República que venga del área de ejercicio del derecho penal, ya sea como docente, como abogado, como defensor, como ministerio público, como juez. Por lo menos proponer que se dé prioridad. Sí, que esas competencias sean parte de los requisitos de su elección. Entonces, sobre ese particular no hay mayores observaciones que esa, que el presidente proponga 3 y que tenga experiencia en el área del derecho penal. Otro punto sobre el que nadie ha hecho ninguna referencia y nosotros entendemos por qué, y porque todo el mundo está de acuerdo, que la Procuraduría representaba al Estado ante el Tribunal Superior Administrativo, con el Procurador General Administrativo. Eso pasa a la oficina del Abogado General Administrativo del Estado, que es una dependencia nueva que se pretende crear, me imagino que dependerá del Ministerio de Justicia o de la Presidencia de manera directa, porque representa la administración pública y su conflicto con los particulares en el Tribunal Superior Administrativo. Nadie está en contra de que eso pase así. Creo que es positivo. Debería ser, ¿verdad? Creo que es positivo y nadie tiene mayores observaciones sobre ese tema. Hemos abordado reelección, Procuraduría, nos faltaría la reducción de los diputados. Y nosotros señalábamos en la primera declaración de la iniciativa por el Estado Social Democrático de Derechos que lo preocupante de lo que se proponía, que aún estando de acuerdo nosotros con la reducción, lo que se proponía
variaba de manera drástica la proporcionalidad del tipo de representación en la Cámara de Diputados. Y nosotros lo definimos con un cálculo matemático que posteriormente fue utilizado por otros partidos para defender su postura sobre este particular. Y es que en el diseño actual de los 190 diputados, 192 diputados, hay 170 y tantos que son de elección directa por voto directo, 5 diputados nacionales que son de lista o acumulación y los diputados de ultramar. Cuando nosotros hacíamos la proporción entre cuántos diputados por elección directa, que la gente marcaba su cara, y los diputados de lista o nacionales, nos daba que de cada 36 sillas en la Cámara de Diputados, una silla pertenecía a un diputado nacional por el cual nadie marcó su cara, o sea que no había una representatividad democrática real en ese diputado. En lo que se proponía de aumentar a 20 la cantidad de diputados nacionales o por lista y reducir a 120 la cantidad de diputados por demarcación, eso cambiaba esa proporción y la llevaba de 6 sillas, de cada 6 sillas de diputados electos directamente, había una silla de diputados de elección nacional o de voto indirecto. Lo que cambiaba drásticamente el equilibrio democrático de la Cámara de Diputados, que aún estando de acuerdo con esa reducción podía hacerse sin necesidad de aumentar y cambiar esa proporción. Al final de cuentas, según hemos visto en los medios de comunicación nacional, sin que se haya propuesto nada institucionalmente hablando, se pretende reducir solamente 20 de la totalidad de los diputados sin aumentar ninguno de los diputados nacionales. Aparentemente la reducción no alcanza la cantidad que nosotros como iniciativa hubiésemos querido, pero esa es la fórmula que han encontrado los diputados, que son los que al final de cuentas, conjuntamente con los senadores, tendrán el derecho legítimo de modificar la Constitución. Y creo que se va a limitar solamente a 4 provincias, las grandes, Santo Domingo, el Distrito, San Cristóbal y creo que Santiago. Así es. Ese es un tema interesante y apasionante porque la idea de los diputados nacionales surgió originalmente para darle participación a aquellos partidos que llegaban al 1% pero que no tenían representación alguna. Y además, que es algo que no se mencionaba, para fortalecer un poco la calidad de las personas que se enviaban a la Cámara Baja. Porque de esa manera es evidente que hoy en día el costo de la política es alto y entonces usted tiene que enfrentarse en unas primarias internas primero a sus contrincantes, ganar esas primarias y después ganar entonces las primarias, ganar las elecciones generales contra otras personas más. Eso implica que no necesariamente el talento es el que sale, sino sale el que tenga más recursos. Pero también eso se ha distorsionado y se ha perdido un poco el valor y por eso yo entiendo que mucha gente no quiera que se aumente el tema de los diputados nacionales, porque nadie sabe, al fin y al cabo a veces se guarda hasta cierto hermetismo quiénes son los candidatos, que ni siquiera se promocionan. Cuando se inició se promocionaban los candidatos a diputado nacional, por lo menos en afiches o en anuncios televisivos, pero hoy en día aún no sabemos mucho, ¿verdad?, lo que eso significa. Pero bueno, no deja de ser un tema apasionante, pero imagínense, pedirle a los propios diputados que se autolimiten. Es complicado. Es un poquito complicado. No todos tienen la visión del presidente Abinader. Sin embargo... Y parece que es una posición ya del PRM, fue lo que leímos en la prensa, de que ya es 20 y es 5 y ahí quedó. Más. Ahí quedó. Entonces, si la clase política tuviera un interés real en aumentar la calidad de los diputados que llegan a la Cámara Baja, estuviéramos hablando de eliminar el sistema de repartición de escaños o ley de ONS, donde muchas veces llegan legisladores sin haber acumulado la cantidad de votos necesarios de manera directa para obtener la curul. Y ejemplos hay de sobras.
Hay ejemplos donde el diputado mayor votado no logra ser electo porque su partido no obtuvo la cantidad de votos suficiente para que le correspondiera un escaño. Entonces, ese sistema de ley de OND afecta de manera directa a la democracia desde nuestra óptica y se pensó y se diseñó para una sociedad que ya no existe. Entonces, hoy en día las personas, ciudadanos, se sienten un poco frustrados cuando, habiéndole conferido a través del voto directo a una persona voto suficiente para que fuera su representante en la Cámara Baja, pues no lo logra porque hay una disposición legal que limita el ejercicio de la democracia directa. Sería bueno ver cuál sería la postura de los partidos políticos sobre ese particular, pero ya eso es un tema que no está... Cuando regresemos de la pausa, porque el método de OND es importante también agregarlo un poquito. Hay varios métodos, usted lo debe conocer mejor que yo, pero es como usted dice, tiene otra razón de ser. Pero después de la pausa, amigos, volvemos de nuevo con el doctor José Leonardo Martínez Opelman. Ahora de la figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de la expresión de la tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader. Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, la expresión de la tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Seguimos, amigos, esta interesante conversación con el doctor Martínez Opelman. Le hablaba en la pausa un poco de que el tema de OND, eso depende sencillamente de una modificación de la ley electoral. Correcto. Y el método de OND lo diseñaron en Europa para los sistemas bipartidistas. Pero aquí no hay un sistema bipartidista, entonces aquí es pluripartidista. Hay muchos otros métodos de resta y coeficiente mayor que pudieran utilizarse. Es una discusión política pendiente que los grandes partidos no quieren abordar porque los desfavorece si cambian el método. Claro, porque el método, al aplicarse en un sistema distinto para el cual fue diseñado, termina favoreciendo a esos partidos que obtienen más cantidad de votos. Claro. O sea, cuando se diseñó el método, se diseñó para garantizar representación del partido que no obtuviera escaños en alguna demarcación. Sin embargo, al aplicarlo en la República Dominicana, termina sumándose la cantidad de votos totales que acumularon los candidatos de un partido y se asigna una cantidad de escaños independientemente de si el primer diputado que sacó votos sacó igual o más que el segundo o tercero o cuarto. O sea, muchas veces el segundo de la lista no sacó más votos que los primero, segundo y tercero del otro partido.
y ese segundo y tercero no terminan entrando nunca. Y usted ve que violenta el espíritu, no la ley, pero violenta el espíritu de la ley. Porque ¿qué han tenido que hacer los partidos pequeños? Aliarse a los partidos mayoritarios para que lo lleven como candidato a diputado nacional, porque es la única forma que pueden lograr el escaño, porque si es como dice la ley, no es así, no es como dice la ley, aquellos que alcancen el 1% pero no tengan representación, porque es que no hay, cuando se elimina, al fin y al cabo no hay. Pero bueno, es interesante escuchar la iniciativa, saber que es un grupo que lo ha retomado, y es importante, yo creo que sus observaciones merecen mucha ponderación, especialmente la primera, en lo que se refiere a la única cláusula realmente pétrea que hay en la Constitución, que es el artículo 268. Y sí favorecemos, estamos totalmente de acuerdo en que mire que nosotros, yo vengo de un partido que entiendo que quien debe decidir es el pueblo dominicano, no los partidos, un partido que no tenía ningún inconveniente con la reelección porque entendía que eso es un derecho del pueblo. De hecho, usted hacerlo es negarle el derecho a elegir y hacer elegir una persona, pero bueno, no entremos en eso porque ya hay una mayoría, son otros tiempos, estamos en otro momento. Pero sí es importante que tomen en consideración sus sugerencias, sobre todo esa primera que tiene que, todas, pero sobre todo esa primera que tiene que ver con la cláusula pétrea de la Constitución del artículo 268. De todas maneras, sería interesante también, me gustaría escuchar su opinión, porque finalmente creo que introdujeron ya las reformas a la Ley 124, reformas que tienen tiempo consensuadas. No sé si será igual lo que llegó a consensuarse a lo que fue sometido finalmente, pero su opinión sobre esta ley, que yo favorezco, porque entiendo que debe haber una dirección, digamos, nacional de inteligencia que aúne en lugar de todas esas agencias dispersas que tienen los diferentes organismos armados. Pero obviamente había 4 artículos más o menos que realmente limitaban en cierto modo derechos fundamentales. ¿Qué usted opina sobre eso? Mire, la realidad es que era necesaria la ley. Lo que sucede es que la ley se le dio un tratamiento excesivo, ¿verdad? Y unas facultades no regladas de manera consona con el mandato constitucional para el respeto de derechos y garantías constitucionales, ni siquiera con el propio Código Procesal Penal. Según me comentan, porque no he estado al día con la modificación presentada, se tratan de corregir aspectos como la revelación de fuentes y ese tipo de cosas. Nosotros llamábamos la atención internamente a nuestro grupo en un momento sobre la no necesidad de este departamento de la solicitud o autorización judicial para penetrar a una vivienda, para solicitar información, para pedir participación o identificaciones de un negocio o comercio particular. Y eso se respondió desde el Poder Ejecutivo diciendo pues que eso se sobreentendía porque era lo que reglaba la Constitución, que debería hacerse con autorización judicial. Sin embargo, nosotros sabemos que la República Dominicana, como en todas partes, el Estado por su propia naturaleza es un ente grande, poderoso y abusador. Entonces, en ese ejercicio natural del Estado, la función de estas leyes es controlar y reglar pues, el alcance de ese accionar. Y mientras más claridad existiese en esos ordenamientos, pues más fácil sería para la sociedad y para todos los actores pues, ponerla en ejecución de la manera menos traumática posible. Se aplaude que el gobierno haya cumplido, al menos con su palabra, de presentar una modificación a esa ley. Esa ley se va a encontrar en el Congreso con una propuesta alterna de ley y con esta modificación. Ojalá pudieran fusionarse ambas cosas y que sean consensuadas en ambas cámaras para que los legisladores ya con una mayoría infranqueable puedan decidir en el mejor criterio y el mejor interés para la República Dominicana. Creo que estas reformas que se plantea el Poder Ejecutivo y el presidente, en especial el presidente Luis Abinader, son necesarias y hay que tener valor político para hacerlas. Y
Y creo que lo único que le ha permitido a él hacer estas reformas es su palabra empeñada en no presentarse a una nueva postulación por la presidencia de la República ni por ningún otro puesto de elección popular. Y eso es aplaudible. Lo que sí nosotros como iniciativa quisiéramos es que a estas voces, las voces que de manera profesional, de manera decente, desinteresada, les hacen aclaraciones o les hacen propuestas o llamamientos de atención sobre algún particular, no se les vea como contrarios, no se les vea como disidentes, sino como aliados para el fortalecimiento del Estado Social Democrático y de Derecho de la República Dominicana, con una visión de un país compartida, con una visión de Estado hacia el futuro, donde la República Dominicana logre avanzar en esas tareas pendientes que tiene sobre el respeto de los derechos fundamentales, el fortalecimiento de la democracia y, claro, cómo no, pues una justicia más sólida e independiente, que no dependa únicamente del discurso político de un ministerio público independiente que es solamente un actor del sistema, cuando sabemos que el sistema judicial de la República Dominicana tiene varios elementos y que cada uno de ellos es menester reformarles para poder avanzar un poco en la búsqueda de justicia. Y usted sabrá que en una sociedad sin justicia los ciudadanos no pueden dormir tranquilos. Y así, con esta reflexión sobre la justicia, la iniciativa que yo me honro en representar en este momento, que ha sido creada e ideada con la única finalidad de ayudar a fortalecer el criterio de la ciudadanía sobre los asuntos relevantes de la vida institucional de la República Dominicana, pues sea vista con buenos ojos, porque ese es el interés que tenemos: mantener la objetividad, alejarnos de los partidos políticos y presentarle al pueblo dominicano lo que este grupo de profesionales entienden que puede ser lo que mejor les convenga como nación. Y pues siempre reflexionando sobre estos asuntos de la vida nacional, nos da orgullo, nos da ganas de seguir aportando y ganas de seguir reuniéndonos y poder llevarle nuestras opiniones a ustedes. De verdad que para mí ha sido un honor compartir con usted en el día de hoy. Siempre cuando era muy pequeño recordaba su figura en aquellos tiempos donde gobernaba Joaquín Balaguer, ¿verdad? Es un líder que todavía sus zapatos se encuentran un poco vacíos. Ojalá que algún día alguien pueda llenarlos. Pero es muy loable lo de la iniciativa, yo los felicito, porque lo importante es fortalecer la institucionalidad del país. Y cuando uno hace propuestas sobre algo que eleva el Poder Ejecutivo, uno puede hacer propuestas que tiendan a fortalecer las mismas. Y lo importante es que se vea en este momento la institucionalidad del país. Eso es lo más importante, porque aquella célebre frase que se le atribuye al doctor Balaguer, que la dijo, pero que era Ferdinand Lassalle que lo decía: cuando las instituciones son débiles, la Constitución es un pedazo de papel. Eso es correcto. Entonces, si usted no fortalece las instituciones, si usted no hace lo que tiene que hacer para que esas instituciones funcionen, por más que usted tenga arreglado el pacto nacional, ese pacto nacional se convierte en inaplicable porque no hay razón de ser. Entonces, eso que usted dice de que no se vea como adversario o contrincante aquel que tiene una posición diferente, pero que puede contribuir a fortalecer precisamente la ley institucional, yo creo que debe tomarse muy en cuenta. Mire, sobre eso que usted decía de la Constitución pedazo de papel, una frase que se utilizó muchísimo políticamente en su momento. Hoy en día todavía eso es una tarea pendiente. La Constitución dominicana sigue siendo vapuleada día a día por organismos como la Procuraduría General de la República, el propio Poder Ejecutivo. La cantidad de amparos que se conocen, incluso hasta para acceso de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, valga la redundancia, son enormes. Basta presentarse a los tribunales para darse cuenta de la cantidad de acciones de amparos que diariamente se conocen sobre esos particulares. Pero inclusive el Tribunal Constitucional, órgano que ha sido llamado para
la aplicación del control máximo y erga omnes de la Constitución de la República, aún ordena a las instituciones públicas hacer o no hacer, y como quiera hay una retranca para cumplir esas decisiones. Entonces, hoy más que nunca esas palabras adquieren vigencia cuando el propio Tribunal Constitucional tiene que plantearse la necesidad de buscar un procedimiento de ejecución de decisiones del Tribunal Constitucional. O sea, no le basta a los organismos del Estado saber la existencia de esas decisiones, saber la oponibilidad general de la Constitución de la República, y aún así todavía la Constitución sigue siendo un pedazo de papel. Eso demuestra porque, bueno, que es importante, a mí se me olvidó mencionarlo, pero aprovecho la oportunidad para decir que el doctor Martínez Opperman fue una persona que tenía todas las condiciones también para haber desempeñado las funciones de defensor del pueblo, que es algo al que también hay que darle un poquito más de forma. No estoy criticando al actual incumbente, no tengo por qué hacerlo. Es una institución muy joven, pero creo que está en crecimiento. Hay que darle ayuda para que se fortalezca, eche un poco más de garra, si entiende un poquito más su papel en términos de la defensa. Es una institución joven de la Constitución. ¿Entiendes? Y este es solamente el segundo incumbente que ocupa esa institución, y creo que ha ido por un buen camino, creo que ha ido mejorando. No estoy diciendo. No, yo sé que no, te lo estoy diciendo yo. Sin embargo, hay que darle esa oportunidad, hay que darle mayor presupuesto, hay que darle mayor apertura y mayor libertad. Y creo que mientras eso pase, esa entidad es necesaria, y le doy ese espaldarazo a la Oficina del Defensor del Pueblo, porque hay voces que aclaman por la eliminación del Defensor del Pueblo, y yo entiendo que no. Que debe ser lo contrario, hay que fortalecerlo y reorientar un poco más darle mayor hacia otros oportunidad. temas que ayude al área constitucional, que sea también... Mire, si usted supiera que el Defensor del Pueblo participa de algunos procesos ante el Tribunal Constitucional, sí. No tal vez con la frecuencia o con el impacto que se quisiera, pero sí lo hacen y atienden y resuelven problemas y sirven de orientación para mucha gente, y es una institución necesaria. Un poquito su opinión, saliéndolo de un área de las reformas, porque realmente, aunque hay siempre para reformas, porque bueno, vamos a terminar con las reformas para ver si nos da tiempo, nos salimos un poco sobre el tema de todos esos juicios aún pendientes, y el fondo sin conocerse y pasando el tiempo y las cosas como no son. Pero bueno, también se propone una reforma bueno, siguiendo con el tema de la propia autolimitación del Estado, vamos a hacer una reforma fiscal, pero vamos a nosotros comenzar haciendo los sacrificios pertinentes y los ahorros pertinentes. Ya se pasó una ley de responsabilidad fiscal, ahora el Estado plantea refundir instituciones. ¿Cuál es la opinión de la iniciativa sobre ese tema, si la tiene? Mire, la iniciativa no se ha reunido sobre ese particular todavía. Sin embargo, a título personal le puedo decir que estas fusiones de instituciones fueron unas de las banderas que llevaron al presidente Luis Abinader al poder en el año 2020. Si bien es cierto, no se están eliminando la cantidad de instituciones que en algún momento se dijo y se publicitaron, creo que reducir el tamaño del Estado siempre es bueno, porque va creciendo sin orden, y si usted no va cortando todas esas ramitas, termina siendo un árbol todo desorganizado y entrelazado una cosa con otra, y que no tiene ningún tipo de características bonitas, correctas. Entonces el Estado, desde mi óptica, con estas reducciones va justificando moral y éticamente lo que pretende con la reforma tributaria. Ojalá que se trate de una reforma tributaria completa, que abarque todos los aspectos que le preocupan a la sociedad dominicana, las exenciones, las leyes especiales que fomentan algunos sectores, pidiendo que algunos se mantengan. Desde mi óptica entiendo que la ley de cine es una de las leyes que generan estos tipos de secciones que deberían pues mantenerse, porque son un medio de promoción indirecta de la República Dominicana, y la República Dominicana
Es un país que ha mostrado una tendencia irreversible en el desarrollo turístico. Creo que ese aspecto tiene que solidificarse y tomar en consideración ese particular de cómo lo bien que va el turismo actualmente para que pueda mantenerse la ley de cine como un elemento de contribución al desarrollo del turismo dominicano. Las otras leyes de zonas turísticas, con FOTUR, pues ver si pueden mantenerse aun cuando puedan limitarse un poco más su aplicación, porque he visto con alguna preocupación que en algunos casos del pasado reciente, 2016-2020, pues fue un poco relajado la aplicación de la ley. Ojalá que eso haya sido corregido y que pueda mantenerse bajo políticas de administración pública correctas. El ampliar la base del ITEVIS creo que es algo que estará en esa propuesta y aumentar las tasas de impuestos sobre la renta y aumentar de igual manera la cantidad de salario que estaría exento de la aplicación del impuesto sobre la renta, cónsono con aquella afirmación de que paguen más los que más tienen. Creo que por ahí vendrá un poco la reforma. Ojalá que se le preste atención también en el tema de la reforma tributaria a los asuntos que más nos interesan, como son la salud, la educación y la canasta básica. Creo que por ahí vendrá esa reforma. La idea, vamos a esperar que llegue, porque la idea es interesante. Sobre las fusiones, yo creo, como usted muy bien dice, hay muchas cosas, pues también hay muchos organismos que, en cierto modo, vamos a decir que cumplieron su misión porque no es lo mismo. Cuando se creó el IAD era otra la función. Cuando el INESPRE se creó, era otra la función. El INESPRE no estabiliza precios. Estamos en una economía de mercado donde el Estado regula lo menos posible, pero regula lo más que pueda. No era el momento cuando el Estado tenía una mayor participación, entonces, por ejemplo, y una necesidad. Y una necesidad para usted poder buscar que el INESPRE, como era su nombre, era un Instituto Nacional de Estabilización de Precios. Así usted ayudaba al productor cuando la cosecha era mayor para comprárselo a un precio que no perdiera, y cuando también era menor, entonces compensaba. Pero también el país era menor, era otra visión en ese momento de desarrollo. Ya el presidente Abinader cumplió haciendo la primera ola de reformas, que fueron las del 91, la única que se ha podido hacer de consenso hasta el día de hoy. Pero sirva de advertencia también que el Banco Mundial acaba de emitir una carta donde dice que hay algunos sectores que ya están llegando al punto límite de la economía dominicana. O sea, necesitamos diversificar, que es el esfuerzo que está haciendo también el presidente. Lo entendemos con las zonas francas, con el tema de la tecnología. O sea que sabemos más o menos que se está haciendo el esfuerzo para eso, para hacer los cambios y adaptarlo. Pero hay que tomar muy en consideración. Hay un tema que no hemos tocado y que no nos vaya a dar el tiempo, porque el tiempo es tremendo, pero en televisión vuela, en todo, en la vida vuela. Nosotros nos damos cuenta que la vida es un suspiro y una vez no se da cuenta, que es el tema eléctrico, por ejemplo, que es un subsidio bastante pesado. Vamos a ver, porque silenciosamente parece que Celso Marrancini está haciendo lo que hay que hacer con el tema de la distribuidora. Vamos a ver. Ojalá que el pueblo así lo entienda. Yo entiendo las situaciones, pero ojalá que eso llegue, que así se entienda. Pero bueno, no me resta más que agradecerle, doctor Martínez Hopperman, su presencia. Muy honrado de tenerlo en nuestro programa, y esperamos no sea la última, sino la primera de muchas visitas que podamos tener con él, donde podemos discutir con amplitud tal vez su participación, por ejemplo, en otros casos interesantes, su opinión sobre el tema de esas famosas medidas de coerción y que al final todavía no hemos logrado llegar al fondo, no ha habido una condena. El caso de Brecht, donde admite el soborno, pero no hay sobornados, entonces, pero bueno, que él conoce mucho y tiene muy buena opinión de eso. De todas maneras, no nos queda más que agradecerle su presencia, y amigos, será hasta una próxima entrega
de comentarios y reflexiones. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network, su canal 85 y WinTVO y los demás canales digitales.